Buenos días, tardes o noches, compañeros, profesor y alumnos. A continuación, veremos qué es la semiótica y cuáles fueron los aportes de Charles Sanders Peirce a este gran trabajo. Pero, ¿qué es semiótica para nosotros hoy en día? Según Serrano, la semiótica es una ciencia que estudia los signos, así como las distintas reglas que los gobiernan, y esta está vinculada a la comunicación y a la acción humana. Por lo tanto, podemos decir que la semiótica es una ciencia que entiende el lenguaje más allá de la lengua, usando como materia central de estudio el signo y los sistemas de significación. De esta forma, la semiótica estudia los fenómenos de comunicación dentro de diferentes contextos, o en otras palabras, su interés fundamental radica en descifrar cómo los sujetos se comunican y cómo los signos transmiten significado en estas situaciones comunicacionales. Esta disciplina se ha trabajado tanto en lingüística como en psicología y en filosofía. Teniendo una noción de lo que es la semiótica, veremos a uno de sus padres fundadores, el señor Charles Sanders Peirce, quien fue filósofo, lógico y científico estadounidense, nacido en 1839. Peirce dedicó toda su vida a la construcción y fundamentación de una teoría de los signos. En sus propias palabras, como se citó en Serrano 2011, página 27, soy, por lo que llego a saber, un pionero en la tarea de clarificar y explorar lo que denomino semiótica, es decir, la doctrina de naturaleza esencial y las variedades fundamentales de la semiosis posible. Pero, ¿qué era la semiótica para Peirce? Según Karam 2011, para Peirce, la semiótica es una teoría que trata de explicar la apropiación significativa que el hombre hace de la realidad. Es una doctrina formal que pasa de la observación de los signos concretos a la abstracción de sus características generales. En este sentido, y para entender mejor el pensamiento de Peirce, necesitamos adentrarnos en su pensamiento triádico, o en lo que se ha llamado hasta hoy el triángulo semiótico, o para nosotros lo que sería el triángulo de las Bermudas de Peirce. En este sistema, Peirce se preocupó de la comprensión del sujeto cognoscente, y su semiótica, por lo demás, es cognoscitiva, desde un enfoque totalmente pragmático. Sin embargo, para hablar de semiótica también es importante saber qué representa el signo para Peirce. Para Peirce, el signo tiene que ver con un proceso llamado semiosis. Según sus propias palabras, como se citó en Serrano 2001, página 30, por semiosis entiendo una acción o una influencia que implica la cooperación de tres elementos: el signo, su objeto y su interpretante. Estos tres elementos los veremos a continuación en el triángulo de Peirce. Entonces, en el triángulo o tríada semiótica, este cuenta con tres componentes: el objeto, el cual es aquel elemento que está presente en la realidad y el cual hace referencia al signo; el representamen, el cual es el signo y es la representación de algo, en este caso del objeto; y el interpretante es la condición psíquica que le atribuye el significado al signo, es decir, la activación mental que el sujeto tiene sobre el objeto. De esta manera, al decir la palabra árbol, que sería el representamen descompuesto en A, R, D o L, hace alusión al árbol en sí, como objeto ya existente, lo cual hace que en la mente del sujeto se produzca o despierte un nuevo signo. En este caso, se podría representar con la noción que pudiera tener el sujeto, como lo sería planta de tronco leñoso de gran altura. De esta forma, la semiosis se volvería un proceso ilimitado. Según Karam 2011, el representamen es la representación de algo, o sea, es el signo como elemento inicial de toda semiosis. El objeto es aquello a lo que alude el representamen y está en lugar de algo, su objeto. El objeto es la denotación formal del signo en relación con los otros componentes del mismo. Finalmente, el interpretante es lo que produce el signo en la mente de la persona. La noción de interpretante, según Peirce, encuadra con la actividad mental del ser humano, donde todo pensamiento no es sino la representación de otro. Así como Peirce nos presenta su triángulo semiótico, también nos da una clasificación de los signos, los cuales se dividen en tres: íconos, índices y símbolos. Los íconos
son aquellos signos que tienen semejanza visual o conceptual con el objeto al que representan, como por ejemplo aquí podemos ver el autorretrato de Van Gogh y también uno de los emojis que se suelen utilizar en redes sociales, los cuales saludan a una persona de verdad. Los índices son aquellos signos que tienen relación causal o contigua con el objeto, en donde su significado está establecido por un acuerdo social. En este caso, las patitas de algún animal nos están diciendo la presencia de este animal. Y finalmente, los símbolos son aquellos signos que se producen al interior de las culturas y sociedades cuyo funcionamiento depende de una convención sociocultural o una ley, básicamente dependiendo de un código, como lo serían el símbolo del reciclaje y el símbolo de la paz. Una vez ya revisados todos los contenidos de esta presentación, te invito a que hagamos un breve juego, con una sola pregunta. Si un árbol cae en el campo y no hay nadie allí para escucharlo, ¿este realmente hace ruido? La dificultad es que debemos de pensarlo semióticamente. Te doy unos segundos. La respuesta es no, no hace ningún ruido, dado que para Charles S. Peirce, para que haya alguna especie de significado, debe de haber un sujeto, o más que un sujeto, alguien que haga el proceso de interpretación y que haya una interacción. Eso es lo más importante de la comunicación, que haya un proceso en el cual se interactúe. Y no solo eso, sino que también las tres partes, tanto objeto como representante e interpretante, son sumamente importantes para el proceso de semiosis y para la creación de nuevos significados. A modo de conclusión, debemos destacar que los aportes de Peirce al área del lenguaje y la comunicación en este caso son sumamente relevantes, dado que gracias a sus estudios, tanto los estudiantes como profesores somos capaces de darnos cuenta de cómo se lleva a cabo el proceso comunicacional y sobre todo cómo los signos actúan en nuestra realidad y nos hacen crear nuevas realidades. Muchas gracias, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Hasta la próxima.